son los que estaban en otros países esperando, que tenían armas y todo, que han entrado hasta a Jaén, a la capital, y han hecho el golpe de Estado. Pues estos, lo que se ha puesto con no había ni elección ni nada, que se llama Bembela, decía en este momento, somos 10 millones de árabes, somos, lo diría 3 veces. Pues somos 10 millones de árabes. Es una identidad impuesta, lo han impuesto. Es lo que pasa, lo mismo que pasa con Tunisia, con Marruecos, hasta hace poco, con Libia, al-Qaddafi, la masa está prohibida hasta ir a la calle. Tenía la policía secreta al-Qaddafi, si algo hablaba a Masir en la calle, ya está encarcelado y desaparecía. Aquí un punto. Somos árabes. Tunisia, la historia de Tunisia empieza con el siglo XVII, con los árabes. Antes no tenían historia. Es ahora, que vuelvo a decirlo, es gracias a esta primavera que se llama árabe, que por primera vez los amasíes de Tunisia están reivindicando ahora su lengua y su identidad, hacen fiestas. La primavera amasiega, que es del 20 de abril, que se ha pasado a la Cabilia, ahora es una data, es una fecha simbólica para todos los amasíes, hasta en Libia la celebran cada año, a Tunisia, Marruecos, a Egipto. Entonces es una ideología. Yo decido que tú no existes, ¿vale? Yo decido que tú eres árabe, que tú no puedes ser otra cosa. Y tú, y así que hablas amasí y todo, ¿me entiendes? Y lo mismo pasa con Sahara Occidental, ¿eh? En Sahara Occidental hay una ideología árabe-islámica muy fuerte también. Esto es un hecho. Ahora, que dejan al pueblo decidir, ¿vale? Lo que es peligroso es el pensamiento único, que sea Argelia, que sea Tunisia, que sea al Sahara Occidental, es el mismo problema. Pero entonces no hay una unión entre las luchas, o sea, no hay una fraternidad. Los que luchan en el Sahara Occidental, los que luchan por la independencia, por su independencia pasada de no quiere decir que son todos amasíes. Y no quiere decir que son todos abiertos para las otras. Esto pasa también aquí. Mi causa es legítima, pero tu causa no. Puede decir que este país merece alguna cosa, pero este no. Es lo que pasa con el Sahara Occidental. Es una cosa. Pero ahora el movimiento de reivindicación amasiega es en nosotros llamamos en todos los países de Amasía. Ahora, y sobre todo con las redes sociales, ahora al movimiento de Argelia o de Marruecos o de Libia, estamos conectados e intercambiando informaciones. Pero tenemos que, esto que le decía, si hay intercomprensión entre nosotros, sabes que durante siglos estamos separados. La lengua ha explotado en varios dialectos. Nos cuenta ahora con la internet, con las cadenas que podemos tener, yo puedo captar una cadena de Marruecos, de Libia y Amasía, es ahora que vuelvo a descubrir mi lengua. Es muy difícil en el principio entender, pero después ya pones las palabras, esto que me entiendes. Lo que se ha hecho es que la lengua amasí es única, es cada uno en dialectos, pero la estructura sintáctica es la misma. El léxico es lo mismo, es casi lo mismo, solo hay alguna, por ejemplo, una palabra que quiere decir alguna cosa en mi dialecto, significará otra cosa muy parecida en lo tuyo, ¿vale? Como una polisemia que hay a nivel lexical. Entonces es esto. No sé si he contestado. Sí. ¿Beste galdera bat? Sí, mira, hace los últimos meses hemos tenido 2 reuniones con un colectivo magrebí y ha salido las 2 veces el tema de la Amasí. Y es un tema que siempre crea como incomodidad. Entonces, claro, yo no sé si el problema es que como en esas reuniones igual hay gente que es unas que no son y otras que son, y es un problema que entre la gente, entre las dos comunidades, crea problemas, o no sé si es que la gente, aunque dice que es amasí,
que no tiene realmente todavía asumida esa identidad, o le da incluso esta vergüenza, o incluso porque planteamos en una de las reuniones, oye, ¿habéis pensado una vez reivindicar, por ejemplo, en la escuela también el Amacide? Y, por ejemplo, me acuerdo que ante esa pregunta no contestaron. Entonces era un poco, tú conoces como Amacide. Sí. Bueno, ¿qué clave? Sí, ¿Qué explicación? Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Esta es la situación que vivimos ahora. La Cabilia, en mi región, nunca hemos tenido este problema porque es una región muy rica, que ha vivido mucho la inmigración. Lo que ha pasado con la inmigración no os daré un examen, porque para tener conciencia de su identidad tenemos que aprender de los otros, ¿vale? Para pensar que lo nuestro también es normal. Y esto se hace con la educación, con la instrucción, con lo que aprendemos en la universidad. Pues la Cabilia, la élite intelectual de la Cabilia se ha formado a Francia. Esto ha empezado en los años 20, digo. Y son los sindicalistas y el Partido Comunista francés que ha formado a esta élite por solidaridad. Y después había las escuelas francesas en mi región. Se han implantado muchas escuelas en mi región. La primera escuela en mi pueblo, que es un pueblo del fondo de la montaña, se ha construido en 1896. Mi abuela hablaba francés y ha leído a Victor Hugo, mi abuela. Entonces, este hace que la gente sea consciente, pero el objetivo de Francia no era instruir a los moros, era asimilarlos. Pero lo que no han conseguido su objetivo porque estos que han hecho esta escuela han estudiado la Revolución Francesa, las reivindicaciones, la República, la laicidad, todo eso, se han inspirado y son ellos que se han convertido en la élite argelia para echar a los franceses. En paralelo, había la escuela coránica. Al corriente laico, que ha hecho la escuela francesa, ya se han preparado, ayudados por muchos franceses que han sido solidarios con la causa argelina en general, para preparar la independencia. Mientras que el corriente islamista necesitaba solo tener el mismo estatuto que a los franceses. Es un poco al grado de concienciación. Y como que esta élite se ha formado para utilizar los medios del enemigo contra el enemigo. Esta concienciación es muy importante. Esta concienciación, esta sensibilidad que tenemos por la identidad, siempre ha sido así, porque la Cabilia también ha vivido una historia un poco singular. Hasta la invasión francesa, la Cabilia era una zona autónoma, autosuficiente. Habían cosas que se exportaban desde la Cabilia hasta aquí a Europa. Había cosas, ya le estaba hablando con Benet de Bejaia, de compradores que se hacían en Bejaia, intercambio contra la Mediterránea del sur, del norte, con Cataluña, hay mucho con Cataluña, hay mucho con Francia del sur y todo. Entonces, este hace que la Cabilia sea un poco singular. Entonces, esto hace que tenemos siempre, cuando eran pequeñas, nos educan a ser orgullosos de nuestra identidad. Los cantantes prohibidos, las canciones prohibidas en mi país durante los años 70 y 80, los escuchaban, son casetes que venían de manera clandestina y los escuchaban en familia todos lo que decían porque está prohibido. Entonces, esto hace que hay mucha conciencia. No es lo mismo en Marruecos, no todo en Marruecos, porque el Rif es como la Cabilia, es una región también que siempre ha luchado por su identidad y que son muy orgullosos. Lo que pasa es que también hay mucha represión de la parte del rey, de Hassan II, que ha hecho mucha represión. Y esta situación que me comentas la hemos vivido en Cataluña también.
En Cataluña, la amazigh es la primera lengua extranjera después del catalán y del castellano. Es la primera lengua extranjera, no hay otra lengua. Lo que pasa es que yo misma he participado como coordinadora de un proyecto de la enseñanza de la lengua amazigh a los alumnos de origen amazigh. ¿Por qué? Porque el árabe está enseñado por las embajadas, está financiado por las embajadas. Pero como que al amazigh, aunque sea lengua oficial de Marruecos, que tiene el mismo derecho que el árabe, que está financiado para su enseñanza, no lo hacen, pues todo es teórico. Lo que pasa es que con estos alumnos lo organiza el Departamento de Enseñanza de Cataluña, envían cartas a las familias pidiendo si quieren que sus hijos aprendan amazigh. Una lengua tan reprimida, que da miedo, que está asociada a lo político, que está prohibido lo político en Marruecos, ¿cómo quieres que estas familias dicen que estamos de acuerdo? Ya solo vean el logo de la Generalitat, es una cosa oficial, Generalitat de Cataluña, ya tienen miedo. Y yo entiendo su miedo, porque vienen aquí con migrantes para el pan, para tener una situación mejor y para tener problemas después, no. Lo que hemos hecho una preparación nosotros, porque yo creo que somos nosotros que tenemos que acercarnos a ellos, porque asocian la lengua al miedo, a lo político, que está incorrecto en Marruecos. Pues hemos hecho de otra manera. Yo me he ido personalmente con otro profesor, quizá más de Marruecos, pero que enseña el árabe. ¿Por qué? Porque nosotros somos amazigh, que hay más confianza, y hemos hablado con estos alumnos sin papel, sin nada, no dejamos rastro. Porque dejamos rastro y ellos tenían miedo, es legítimo. Pues hemos hablado con ellos, con las familias, hemos hecho una campaña de sensibilización y sí que han venido porque ven que no es nada político, no es para tener problemas. Y después otra cosa, hay muchos profesores, yo hablo del caso de Cataluña, hay muchos profesores catalanes que no saben gran cosa del mundo amazigh. Y son ellos, con toda la buena intención que tienen. Pero un profesor, por ejemplo, le dice a un alumno que es amazigh, le dice, ¿puedes escribir una frase en árabe a la pizarra? Esta alumna nunca dirá que es amazigh. Nunca. Porque esta situación se ha vivido aquí, no solo en el País Vasco, pero en Cataluña. Al otro odio, yo he hecho un máster en estudios amazigh a París, a Francia. Al otro odio es un concepto de un filólogo catalán. Al otro odio es que tenemos vergüenza de nuestra identidad. Durante el franquismo, Cataluña ha vivido esto. Es la lengua del pueblo, no tiene valor. Es lo mismo que pasa. Aquí está un poco superado, pero ahí no, porque la misma historia sigue por siempre. Entonces, yo he hecho como una manera de formación con estos profesores que en lugar de decir a este alumno, escriben una frase en árabe, dime de dónde eres, y si te dice, tú tienes que saber si esta región es amazigh, y tú tienes que decirle que tú eres amazigh y explicar que sí, tienes que estar orgulloso, sí que lo harán, porque ya algo ha valorado su identidad. Pero si siempre decimos árabe, este niño nunca verá que es amazigh, que es lo más normal, lo más humano que harán los alumnos. Entonces, aquí también falta mucho de sensibilización. Y lo hacemos tenemos la Casa Amazigha de Cataluña, que es como una federación de asociaciones amazigh allí, e intentamos de hacer esta sensibilización y sí que tenemos resultados. Hay mucha gente ahora, comparado a los años pasados, que ahora está orgullosa y tiene mucha información y todo. ¿Vale? Eskerrik asko, beste galderarik bururatzen zaizu? Lucas? Bueno, siguiendo un poco con lo que estabas explicando, por deducción podemos entender que lo que estás definiendo es que del norte de África, desde más o menos desde Libia hasta el Atlántico, sois todos amazigh,
más Sí, o menos, sí, pero que se ha arabizado, pero Sí. que realmente es el pueblo amazigh que vive ahí, sí, pero que ha perdido su identidad sí, su lengua, sí, y sí, ha sí. adquirido la identidad árabe, Sí. más o menos, ¿no? La identidad, mira, solo la lengua, porque si vas, aunque sean regiones arabizadas, todo lo que es cultura es amazigh, no es cultura árabe. Porque este concepto de la cultura árabe para nosotros no existe. Árabe es solo Arabia Saudita. ¿Cómo podemos decir cultura islámica? El Islam ha aportado unas cosas, pero cultura árabe para nosotros no existe. La cultura que hay en África del Norte es una cultura amazigh. Como la cultura comparte mucho más cosas del Mediterráneo con los países de Europa del Sur que con el Oriente. Esto también se mezcla. Entonces, la identidad, la cultura no, solo la lengua, están arabizados. Mira un ejemplo. Lo que llamamos al capitán, al 9 año amazigh. Al 9 año amazigh, este calendario que tenemos, que celebramos cada 12 de enero, siempre se ha celebrado, siempre, hace siglos, de manera tradicional, oral, y se celebra hasta hoy en día en todas las regiones, aunque sean arabizadas. Después, todos saben que esto es el año amazigh, todos, pero nunca han dejado de celebrarlo, aunque sean arabizados. Puede que lo hacen de manera, un reflejo, pero lo hacen hasta hoy en día. Esta celebración del año amazigh se celebraba hasta la llegada de los árabes. Y se seguía celebrando hasta que un que se llama Tortosi, que es de Tortosa, de Cataluña, decide prohibir, durante la época de Andalucía, decide prohibir la celebración del año amazigh por sustituirla por el nacimiento del profeta Muhammad. Entonces, pero aquí en Andalucía, en esta época, sí que han dejado de celebrar el año amazigh, pero el norte de África no. Siguen, es para decir que la identidad no se ha perdido, es el miedo. Porque en las familias, a la familia, al ámbito familiar, se habla amazigh, se habla. Pero es este miedo de no decirlo, que este miedo lo entiendo porque nosotros lo hemos vivido en los años 70 con la dictadura de Boumediene, pero hemos roto con esto con la primavera amazigh de 1980. Pero si no, este miedo sigue en otros países, ¿vale? Bueno, Y entonces, en Marruecos, las situaciones o la evolución de la lucha amazigh ha sido diferente o más tardía a la de Argelia, o como la lucha en Marruecos Sí. ha sido diferente o más tardía de la de Argelia, o en menor grado, no sé, es una duda. Sí, son dos contextos diferentes, pero yo lo he dicho, la Cabilia siempre ha sido una región vanguardista por la lucha por la identidad amazigh. Y esto está reconocido en toda África del Norte, pero esto no quiere decir que Marruecos no ha luchado, pero en un contexto diferente. En el contexto, cuando Marruecos era protectorado de Francia y España, Argelia era una colonia y había mucha violencia. Es una colonia, han matado, han torturado, entonces, como reacción, había una cosa más radical.